Buenas tardes, mi nombre es Jaime Gutiérrez y en esta ocasión pues les voy a hablar sobre la metodología de marco lógico. La metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución y evaluación de proyectos. La metodología contempla dos etapas que se desarrollan paso a paso en la fase de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto. La primera etapa es la identificación del problema y alternativas de solución, y la segunda etapa, que es la etapa de planificación. Este, Hablando de la primera etapa, que es la identificación del problema y alternativas de solución, pues el proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la motivación para solucionarla. La metodología de marco lógico incorpora cuatro elementos analíticos importantes que ayudan a guiar este proceso, los cuales se describirán a continuación. La primera, que es el análisis de involucrados, que es muy importante para estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa susceptible de tener un vínculo con un proyecto dado. La otra, que es el análisis del problema, y esto es que al preparar un proyecto es necesario identificar el problema que se desea intervenir, así como sus causas y sus efectos. Y la otra es el análisis de objetivos, que el análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se han resuelto los problemas, y consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones expresadas en forma de estados positivos. La otra, que es la identificación de alternativas de solución al problema, pues esta pues consiste en identificar todas aquellas alternativas, y la selección de la alternativa óptima pues es el análisis pues de la selección de una alternativa que se aplicarán para alcanzar los objetivos deseados. Y el otro elemento que es y último elemento, que es la estructura analítica del proyecto. Pues la estructura analítica del proyecto es un esquema de la alternativa de solución más viable, expresada en sus rangos más generales a la manera de un árbol de objetivos y actividades, que resume la intervención en cuatro niveles jerárquicos y da pie a la definición de los elementos que resumen del resumen narrativo de la matriz lógica del proyecto. Como pueden ver, la estructura analítica del proyecto pues consta de cuatro elementos. Como pueden visualizar en la pantalla, la imagen de la pantalla, primero está el nivel un fin, un propósito, un fin. Luego el siguiente nivel es el propósito, y el siguiente nivel es los productos o componentes, y por último el último nivel, que son las actividades. Ahora está la etapa de planificación, que la etapa de planificación pues es en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico, las actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo. Pues como definiremos lo que es la matriz de marco lógico. Pues la matriz de marco lógico pues presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto, como pueden ver en la imagen. Esta es la estructura de la matriz del marco lógico, pues contiene un resumen narrativo de objetivos, indicadores, medios de verificación, supuestos, y contiene las filas de fin, propósito, componentes y actividades. Em, los elementos que componen la matriz del marco lógico pues están, ya dijimos, el resumen de narrativo de objetivos, que eh, pues por ejemplo, definamos el fin del resumen narrativo de objetivos. El fin de un proyecto pues es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e importancia nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado. El propósito, pues el propósito describe el efecto directo o resultado esperado al final del periodo de ejecución. Los componentes, pues son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Y por último, las actividades, que las actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada componente
e implican la utilización de recursos. Ahora pasando a a la segunda columna, que son los indicadores, pues los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto. Ahora los medios de verificación, que pasando a la siguiente columna, que es el medio de verificación, pues la matriz del marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador puede obtener información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger información, quizás como una actividad del proyecto. Y la última columna, que son los supuestos. Bueno, los supuestos, cada proyecto pues comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. La matriz de marco lógico pues requiere que el equipo de diseño del proyecto identifique los riesgos en cada etapa, actividad, componente, propósito y fin. El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. Ahora pasando a otro tema, que es las técnicas para medir resultados, pues que un proyecto sea evaluable significa que permite pues entender la lógica de intervención, sus principales hipótesis y marco temporal. También que permite identificar las partes interesadas y los datos claves que se deberán tomar en consideración al momento de realizar las actividades de monitoreo y evaluación. Eh, Asegurar que un proyecto sea evaluable pues es una responsabilidad de los que lo formulan y al mismo tiempo de los que lo analizan y lo aprueban. Este, pues algunas técnicas para medir resultados que, por ejemplo, para los objetivos, dije que en la metodología del marco lógico los objetivos son logros, éxitos, metas y metas cumplidas. Y pues los objetivos deben ser realistas, eficaces, coherentes y cuantificables. En, para los indicadores, eh, los pasos para la formulación de indicadores, el primer paso pues es especificar el objetivo pues de manera clara. El segundo pues es especificar en términos de cantidad, es decir, cuánto queremos producir o lograr. El tercer paso es especificar en términos de calidad para establecer un estándar sobre el cual comparar. Y el cuarto que es especificar en términos de tiempo para establecer cuánto se logrará el objetivo. Ahora pasando a los medios de verificación, pues las dos recomendaciones que es las precauciones para establecer los medios de verificación, pues la columna de medios de verificación debe ser abordada como notas al pie en un documento formal, bien presentado con indicación de fuentes exactas, pues requiere que se considere la disponibilidad de la información. Como punto número 2, pues si la información es importante y no está disponible, hay que agregar una actividad y presupuestarla. También es importante hacer las siguientes preguntas, como quién lo necesita, por qué, cuándo y con qué grado de detalle. Y estas preguntas pues nos permiten determinar qué persona lo necesita, alguna autoridad, el gerente del proyecto o los mismos beneficiarios. Eh, como segunda técnica pues están los medios de verificación expandidos. Pues como ya dijimos anteriormente, los medios de verificación son base para la supervisión y la evaluación del proyecto. Es así que no basta con una buena redacción tal como hemos mostrado anteriormente, ni tampoco con las precauciones tomadas al definir la información que se requerirá para el proyecto. También es necesario saber de antemano cosas como qué tipo de métodos serán utilizados, periodicidad, entre otros.
Ahora, pasando a la última, que son los supuestos, pues la primera técnica, pues fuentes para identificar recursos. Bueno, eh, esto, esto comprende las lecciones aprendidas. Esto se refiere a situaciones conocidas ocurridas en otros proyectos y que afectaron positivo o negativamente, obligando a reajustar o rediseñar proyectos. También la simulación de involucrados. Cuando se desarrolla un análisis de involucrados podemos encontrarnos con diferentes situaciones. Y por supuesto los instrumentos de análisis, que uno de los instrumentos de análisis muy utilizados es la matriz de debilidades, oportunidades o fortalezas y amenazas, conocido como FODA, como DOFA o DAFO. Problemas detectados en la formulación por supuesto, que es la segunda técnica. Pues esta, entre los principales problemas detectados en la formulación de presupuestos están los relacionados con la falta de relevancia, la dificultad para la medición y la alta probabilidad de ocurrencia. Y el tercero, pues son los elementos importantes para formular los supuestos. Y hay cuatro elementos importantes para tomar en cuenta en la formulación de supuestos. Deben presentar un riesgo al éxito o a la ejecución del proyecto. Deben permitir ser monitoreados o medidos. Y la redacción y los cambios. Ahora pasando al tema de monitoreo y evaluación, con el objeto de reducir la diferencia entre la planificación o formulación de los proyectos y la realidad, es decir, su implementación y resultados, es necesario llevar a cabo las actividades de monitoreo y evaluación. Em, Definiendo lo que es el seguimiento o monitoreo, pues es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto, para identificar los logros y debilidades y recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados. Aquí nos preguntamos cuándo se hace monitoreo y evaluación. Pues el monitoreo y la evaluación se concatenan a través de las diferentes fases y etapas. Las diferentes tareas relacionadas con el monitoreo y evaluación, pues para cada etapa del ciclo de vida del proyecto son las siguientes. En primero está en la etapa de la preparación, que en esta etapa el equipo de preparación de proyecto pues tiene la responsabilidad básica de asegurar que el proyecto dispondrá de un buen sistema de monitoreo y evaluación. En la segunda etapa, que es la etapa de ejecución, pues para realizar el monitoreo y evaluación en esta etapa es necesario contar con los mecanismos identificados con el plan de monitoreo y evaluación preparado en la etapa de preparación del proyecto. De no ser así, pues se debería preparar uno al inicio de la ejecución del proyecto. Para ello se puede utilizar un taller de arranque que permita desarrollar dicho plan. Si no se efectúa un taller de arranque, se debe a lo menos preparar un plan de medición y evaluación, de monitoreo y evaluación, perdón, con los involucrados principales. Y pues en la tercera etapa, que es la etapa de operación o post proyecto, pues la evaluación sumativa, aquí se hace una evaluación sumativa, pues post proyecto. Y esta examina el impacto del proyecto a su terminación o posteriormente. Y examina el diseño original con las modificaciones introducidas como resultado del monitoreo y evaluación durante la ejecución, y el alcance en cuanto al objetivo de desarrollo del proyecto. Ahora los tipos de evaluación asociados al ciclo del proyecto. Pues existen cuatro tipos de evaluación. La primera pues es la evaluación ex ante. Pues esta evalúa durante la etapa de preparación el contexto socioeconómico institucional, es decir, los problemas identificados, las necesidades detectadas, la población objetivo, los insumos, las estrategias de acción. La evaluación intra, pues esta se desarrolla durante la ejecución, se evalúa las actividades del proceso mientras estas se están desarrollando, identificando los aciertos, los errores y las dificultades. La tercera evaluación, que es la evaluación post, pues esta corresponde
con la finalización inmediata de la ejecución del proyecto, detectando, registrando y analizando los resultados tempranos. Y por último, la evaluación ex post, que se realiza algún tiempo después de concluida la ejecución. Y esta evalúa los resultados inmediatos y alejados consolidados en el tiempo y se centra en los impactos del proyecto. Eh, Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace el monitoreo y evaluación? Pues, pues primero con la planificación del monitoreo y evaluación. Y con dicha planificación del monitoreo y evaluación, pues lo que se hace es desagregar el ciclo de vida de los proyectos como en el esquema que se muestra en pantalla. Y de esta manera pues tenemos un mayor número de fases antes de la ejecución y a esto se le denomina etapas previas a la ejecución. Y como pueden ver consta de las siguientes etapas como la identificación de la idea del proyecto, la definición de objetivos, diseño, análisis y aprobación, ejecución y la operación postproyecto. Em, Ahora, como punto número B, ¿qué incluir en un plan de monitoreo y evaluación? Pues las reglas, pues en primer lugar, pues deben de ser pues políticas y reglas de procedimiento. Las reglas pueden ser de tipo general y específicas. Y en segundo lugar está la estructura, pues la asignación de las funciones para el monitoreo y evaluación de un proyecto requiere ser considerada temprano en la etapa de diseño. Ahora, los recursos humanos. Para llevar a cabo el monitoreo y evaluación se requieren recursos humanos capacitados, ya sea para efectuar los trabajos directamente o para supervisar. El cuarto es determinación de incentivos, que si los involucrados de un proyecto consideran que el monitoreo y evaluación no es importante, nunca se podrá efectuar un buen monitoreo y evaluación. La quinta es la difusión, pues la difusión de los resultados del monitoreo y evaluación es esencial para el mejoramiento de proyectos tanto en ejecución como para futuros proyectos. Y por último, el presupuesto, que se requiere dedicar recursos financieros del proyecto para el monitoreo y evaluación. No se puede llevar a cabo un buen monitoreo y evaluación sin recursos financieros. Como punto número C, pues están las características de un buen plan de monitoreo y evaluación. Pues en primer lugar debe ser sistemático, participativo, centrado en el desempeño, dirigido al aprendizaje, guía y debe ser, por supuesto, debe ser como una guía para la toma de decisiones. Ahora tenemos las técnicas para recabar información. En primer lugar están los criterios básicos, que es la recopilación de información debe obedecer a algunos criterios de tal forma que ésta sea confiable, oportuna y eficiente para quien la utiliza. Ahora los tipos de información. Los tipos de información pues la información pues, puede clasificar en cuantitativa y cualitativa, las cuales pues están relacionadas al tipo de variables y al dato que se requiere construir. Pues la información cuantitativa pues refiere a números, tamaños, frecuencias y por otro lado la información cualitativa se refiere a opiniones obtenidas de encuestas o entrevistas. Las fuentes y métodos de recopilación de información. La primera fuente de información a considerar pues, son las fuentes secundarias y también están las fuentes primarias y entre ellas pues encuentran la observación directa, las entrevistas y los cuestionarios. Eh, Ahora los posibles problemas en la recopilación de información. Los posibles, pues algunos problemas que se presentan respecto de la recopilación de información para el monitoreo y la evaluación están relacionados con el muestreo, los grupos de control y la casualidad. Pasando al siguiente están las recomendaciones para mejorar la calidad de la información. Una, una de las mejores maneras de mejorar la calidad de la información pues, es usar más de un indicador para monitorear un objetivo, lo cual permite cruzar información
y ayuda a asegurar que los resultados son atribuibles al proyecto. El problema aquí es el costo. También se deben combinar datos cuantitativos con información cualitativa, pues ya que puede facilitar un mejor análisis de los cambios ocurridos. También los métodos participativos, como ya dijimos, son muy útiles para obtener reacciones de los beneficiarios. Y por último, pues capacitar a los que participan en la recolección de información. Pues esto puede tener un gran impacto en la calidad de la información. Y por último está el análisis de la información. Y hay tres pasos básicos requeridos para ir de información a recomendaciones. Y estos son la descripción, la interpretación y las recomendaciones. Ahora las razones para llevar a cabo un monitoreo y evaluación. En primer lugar están las oportunidades de aprendizaje. Y las oportunidades de aprendizaje llevan a lecciones aprendidas. El monitoreo y evaluación pues ofrece la oportunidad de ver cuidadosamente en forma sistemática y periódica lo que se está haciendo para aprender de dicha experiencia. El sentido de pertenencia o propiedad. El sentido de pertenencia o propiedad de un proyecto permite que varios involucrados acepten responsabilidad compartida. Eh, Ahora la transparencia. La transparencia, pues el monitoreo y evaluación abre los libros para que todos puedan visualizarlos o verlos. Ahora la correspondencia. Los ejecutores y gerentes tienen que responder por su desempeño. La, mm, el reconocimiento. Otro factor de motivación para el monitoreo y evaluación es el reconocimiento, que ofrece por el esfuerzo de los ejecutores al demostrar los logros de un proyecto. Y ahora tenemos las limitaciones o dificultades de un efectivo monitoreo y evaluación. Pues en primer lugar está el diseño inadecuado, pues por ejemplo una matriz de marco lógico deficiente con objetivos que no son claros o indicadores para los cuales no existe una línea base o no son independientes. Ahora los recursos ilimitados, pues no tener personal adecuado, no tener medios de transporte, no tener personal entrenado, etcétera, pues limita lo que es el monitoreo y evaluación. Eh, Hablando de la cultura y de statu quo, pues la resistencia al cambio significa no aceptar información de monitoreo y evaluación o resultados que impliquen que es necesario hacer cambios. El sesgo, pues tiene muchas formas, por ejemplo, tamaño o selección de una muestra que la hacen no representativa, no aleatoria, personas que recogen información o evaluadores que ya tienen opiniones formadas, personas que quieren ver ciertos resultados tanto que ejercen influencia sobre la recolección o interpretación de la información. Entonces esto se refiere al sesgo. Y por último los problemas de información, pues puede resultar de la falta de información o de la calidad de la información. Y bueno, eso ha sido toda mi participación y muchas gracias por su atención.